Amigos, hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a acercarnos a la figura de dos mujeres que sufrieron el martirio en Cartago bajo la persecución de Septimio Severo en el año 203. Cuando hablamos de Cartago estamos hablando del norte de África, de lo que en la actualidad es Túnez. Fueron una joven matrona que acababa de dar a luz a su hijo y una esclava. El relato de la prisión de estas mujeres, el relato de su martirio, fue escrito en buena parte por una de ellas y es uno de los testimonios más impresionantes y completos que tenemos de las persecuciones romanas y del heroísmo de aquellos primeros cristianos. Hoy abrimos las puertas a las santas Felicidad y Perpetua. Las santas mártires Felicidad y Perpetua se encuentran entre las figuras más destacadas de los primeros siglos del cristianismo y la devoción a ellas creció rápidamente. El acta de su martirio, como dije antes, fue uno de los documentos más importantes y también más difundidos en la iglesia de su momento, en la iglesia de su tiempo. Ellas murieron en Cartago el 7 de marzo del año 203, además con otros 3 compañeros, Revocato, Saturnino y Segundo. Por un decreto de Septimio Severo, que gobernó Roma entre el año 193 y el 211, se prohibía a todos los súbditos del Imperio Romano, que llegaba, abarcaba hasta incluso el norte de África en ese momento, pues prohibía, como dije antes, el convertirse al cristianismo y lo prohibía bajo severas penas. A raíz de este decreto, pues 5 catecúmenos de Cartago fueron capturados y llevados a prisión. Catecúmenos son aquellos que formalmente se están preparando para la iniciación cristiana, es decir, se están preparando para el bautismo. Están haciendo el camino que conduce al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía. A esos nos referimos con la iniciación cristiana. Ellos fueron Vivia Perpetua, una joven de 22 años, casada de noble cuna, y su esclava Felicidad, que estaba embarazada. Su joven compañero, también esclavo, y además Revocato, Saturnino y Segundo. Pronto, otro personaje, Sáturo, que los había a ellos introducido en la fe y era como su padrino, era su catequista, el que les acompañaba en este camino de preparación para la iniciación cristiana. Él, cuando los capturaron a estos catecúmenos, se declaró ante el juez cristiano, con toda claridad, deliberadamente. Y obviamente, también fue entonces encarcelado. El padre de Perpetua era pagano. Su madre, sin embargo, y 2 de sus hermanos ya eran cristianos. Uno de ellos también era catecúmeno. Un tercer hermano, el niño Dinócrates, había muerto así en su infancia y había muerto pagano. Después de su arresto y antes de que fueran llevados a prisión, los 5 catecúmenos fueron bautizados porque iban a enfrentarse al martirio. Y el obispo, los sacerdotes, aquellos que dirigían a la comunidad cristiana, decidieron, antes de que se enfrentaran al bautismo de sangre, que era el martirio, según lo que fuese a suceder en el juicio, decidieron entonces administrarles el bautismo y por eso murieron como cristianos. Los sufrimientos de la vida en prisión, los intentos del padre de Perpetua de inducirla a la apostasía,
Las vicisitudes de los mártires antes de su ejecución, las visiones de Sáturo y de Perpetua en sus calabozos fueron exhaustivamente puestas por escrito por estos dos últimos. Este es el relato al que me refiero y del que hablaré más adelante, en el cual pues se expresa y se da a conocer y se expandió rápidamente todo lo que fue la prisión, el martirio de estas santas mujeres y sus compañeros. Poco después de la muerte de los mártires, otro cristiano añadió a este documento un relato sobre la ejecución. La oscuridad de su prisión, la atmósfera opresiva que producía un temor en Perpetua que se veía incrementado por la ansiedad que sentía por su pequeño hijo recién nacido, al que había dejado. Todo eso atormentó grandemente a Perpetua. Sin embargo, ella perseveró y permaneció en la fe. 2 diáconos lograron llegar hasta los prisioneros y aliviar en cierta forma pues su sufrimiento. Hay que decir que en medio de aquellas persecuciones siempre había almas bondadosas que cumplían funciones para el imperio, como en este caso los carceleros, y en muchas ocasiones ante el testimonio de los mártires, ante la fuerza y el amor y la bondad y la valentía que veían en aquellos cristianos, pues permitían, daban ciertas concesiones, como a estos 2 diáconos que les dejaron estar cerca de estos encarcelados y futuros mártires para apoyarlos, para ayudarlos, para brindarles consuelo. También la madre de Perpetua y su hermano, a un catecúmeno, pues los visitaron. Su madre llevaba al hijo de Perpetua, a este pequeñín recién nacido, ya que se le había permitido a ella alimentarlo, incluso mantenerlo en la prisión junto a ella. Pocos días después, el padre de Perpetua, al escuchar el rumor de que el juicio de los prisioneros cristianos tendría lugar próximamente, que pronto se llevaría a cabo, a veces transcurría un espacio de tiempo entre la prisión, las dificultades por las que pasaban, los tormentos y finalmente el juicio, y luego, pues en este caso, como en muchos y en la mayoría, el martirio. Pues el padre, al enterarse de que el juicio ya estaba decidido, pues visitó nuevamente la prisión y le suplicó pues no traer la desgracia para el nombre de su familia. Recuerden que dije que la familia de Perpetua era una familia acomodada. Ella era, como solemos expresar, de buena cuna. Y su padre le pedía que no hiciera caer la desgracia sobre su familia. Pero Perpetua se mantuvo incólume, se mantuvo fiel a su fe. Al día siguiente de esa visita de su padre, efectivamente tuvo lugar el juicio de los 6 prisioneros ante el procurador Hilariano. 6, porque recordemos que a los 5 primeros pues se unió también el que había sido su catequista, el que los había introducido en la fe, que se presentó y se declaró cristiano. Los 6 efectivamente confesaron resueltamente su fe. No se echaron atrás, no titubearon. Una cosa es siempre el temor humano, el miedo humano, y otra cosa es la valentía de la fe. Cuando nosotros celebramos la misa de los mártires, el prefacio suele decir que el Señor saca fuerza de lo débil. Lo débil es nuestra condición humana. La fortaleza viene del Espíritu Santo y de Dios. Y por eso de la debilidad humana Dios saca fortaleza. Dije que Perpetua tuvo miedo, padeció, tuvo temores, pero se mantuvo firme en la fe. A la debilidad Dios le dio valentía. El padre de Perpetua, llevando en brazos el hijo de ella, se le acercó nuevamente y trató por última vez de inducirla a la apostasía, a renegar de su fe. El procurador incluso
Hilariano pues también razonó con ella por su condición social, por su condición dentro de aquella sociedad romana, pero todo fue en vano. Ella rehusó hacer un sacrificio a los dioses por la protección del emperador. Y el procurador, pues ya llegados a este punto, sacó al padre de Perpetua por la fuerza. Incluso en ese momento en que le sacó por la fuerza, el padre fue azotado y pasó pues el pagano por esa vergüenza. Los cristianos fueron condenados y fueron condenados a ser despedazados por las bestias. ¿Cuándo? Durante el festival que se iba a llevar a cabo por el cumpleaños del emperador. Ellos, unidos en oración, se pusieron en las manos de Dios y dieron gracias. Uno puede pensar que eso es un absurdo. Dieron gracias porque Dios les concedía el poder unirse a su propia sangre redentora. Eso humanamente es difícil de comprender, es difícil de entender. Desde la fe solo es posible. Desde la confianza en Dios solo es posible. Desde la fuerza que da el Espíritu Santo solo es posible. Fueron transferidos a una prisión de un campamento pues cercano al lugar donde se iba a llevar a cabo pues la fiesta, a donde se iba a llevar a cabo el festival por el cumpleaños del emperador. Y el carcelero, que era de esos hombres, como dije antes, almas caritativas que Dios pone en el camino, Pudente se llamaba, había aprendido a respetar a los confesores de la fe. Al menos les tenía un gran respeto. Y por eso él permitió que otros cristianos los visitaran. De tal forma que allí en el campamento, hasta que llegara el momento de aquella festividad donde iban a enfrentarse a las bestias, fueron acompañados, fueron consolados por sus hermanos cristianos. Todo esto, como lo encontramos narrado, es de una gran belleza y da una gran fortaleza. Como los cristianos son capaces también de unirse, son capaces de apoyarse y de vivir ese amor que Cristo procura para brindar consuelo y fortaleza en esos momentos difíciles. Al padre de Perpetua pues también se le permitió el acceso y todavía una vez más trató infructuosamente pues de convencer a su hija, lo cual pues obviamente no logró. Segundo, uno de los confesores de los 6, él no aguantó todo aquel maltrato, toda aquella situación, todo lo previo al martirio y murió en la prisión. Sin embargo, condenado a muerte y encarcelado, pues la iglesia también le considera mártir, pero murió allí en la prisión. El 7 de marzo, efectivamente, los 5 prisioneros fueron llevados al anfiteatro. En aquel momento, pues por las costumbres paganas, estos eventos eran lo que se podía catalogar como conocemos nosotros por la historia, incluso hasta por las películas, como pan y circo. Pues muchas veces los cristianos fueron parte de un espectáculo para aplacar a las multitudes y sobre todo pues para dejar que a veces esos sentimientos malos, de odio, de resentimiento, todas esas cosas negativas afloraran, porque de los cristianos pues se levantaban muchas calumnias. Recuerden que se les acusaba de comer carne humana, se les acusaba de devorar niños, se les acusaba de cosas atroces que despertaban odio en la gente. Por eso en aquel momento, allí en el anfiteatro, la muchedumbre pagana pues pidió primero que fueran azotados salvajemente y luego un jabalí, un oso y un leopardo fueron colocados frente a los hombres, a los varones, y una vaca salvaje frente a las mujeres. Aquello era el espectáculo, aquello era el circo, aquello era desde la fe el martirio
de unos grandes hombres y mujeres que no tuvieron a menos dar su vida en testimonio para que los demás cristianos también pudieran perseverar en la fe. Heridos por los animales salvajes, pues unos a otros se abrazaron. Hay imágenes que recogen hermosamente este momento tan dramático en el que Perpetua y Felicidad, ya no como ama y como esclava, sino como cristianas y como hermanas, pues se abrazan, se dan el beso de la paz para finalmente pues ser ajusticiadas a espada. Sus cuerpos fueron enterrados en Cartago y su día de fiesta fue solemnemente conmemorado incluso fuera de África. La narración del martirio de estos hombres y de estas mujeres se expandió a lo largo del Imperio Romano. Y eso hizo que el celebrar a estos mártires fuera más allá de Cartago y llegara incluso hasta Roma, hasta el centro mismo del imperio. A los que persiguen, a los creyentes, se les olvida siempre el adagio que en otras veces les he recordado. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Amigos, hermanos, ahora 3 curiosidades acerca de estos mártires y particularmente de Felicidad y Perpetua. Los detalles del martirio, como les he venido indicando, de estos santos de la iglesia del norte de África han llegado hasta nosotros gracias a una descripción genuina y contemporánea. Y es uno de los acontecimientos pues más conmovedores de la gloriosa lucha de los mártires en esos tiempos antiguos y en esos tiempos de persecuciones pues bárbaras. La descripción en latín fue descubierta por un historiador, Oltenius, y fue publicada por otro historiador, Poussin. Los capítulos del 3 al 10 contienen la narración de Perpetua. Los capítulos del 11 al 13 contienen las narraciones de Saturo. Los capítulos 1 y 2 y luego del 14 al 21 fueron escritos, esto es lo importante, por eso les decía que contemporáneo, fueron escritos por un testigo ocular, alguien que estuvo allí y que vio poco después de la muerte de los mártires. De tal manera que con este conjunto pues pudo recopilarse y crearse estas actas del martirio, con lo que Perpetua escribió, con lo que Saturo escribió y con lo que un testigo ocular también puso por escrito. La segunda curiosidad es que los nombres de Felicidad y Perpetua fueron inscritos en el calendario que se conoce como filocaliano, es decir, el calendario de los mártires venerados públicamente en el siglo IV en Roma. Por eso dije que la devoción desde el norte de África llegó al corazón del imperio, llegó a Roma, y allí fueron inscritos los nombres de estos mártires. Posteriormente se construyó también una magnífica basílica sobre la tumba de ellos, una basílica mayor. Esto fue comprobado por unas excavaciones también de un historiador, Pere de Latre, ¿no?, quien descubrió allí una antigua inscripción con el nombre de las mártires, Perpetua y Felicidad. Igualmente, pues sus nombres fueron añadidos al canon romano. En una ocasión les hablé del canon romano, la plegaria eucarística que hoy conocemos como número 1, pero que durante mucho tiempo fue la única plegaria de la Eucaristía que existía. Y en esa plegaria eucarística se menciona a varios santos y a varios mártires, y a varias mujeres mártires, como Cecilia, como Águeda, como Anastasia, y también a Felicidad y Perpetua.
La tercera y última curiosidad consiste en que Felicidad, aunque lo nombré y yo no sé si lo captaron cuando lo dije, pero Felicidad al momento de su encarcelamiento contaba con 8 meses de embarazo. Ella llegó a pensar por algún momento, según lo que se narra, que no se le permitiría sufrir el martirio junto con los demás. ¿Por qué? Porque la ley prohibía la ejecución de una mujer embarazada. Y por eso pensó que no iba a enfrentar el martirio junto con los otros. Sin embargo, justo 2 días antes de los juegos en honor del emperador, ella dio a luz una niña. Esta niña fue adoptada por una mujer cristiana, por una familia cristiana. De tal forma que el 7 de marzo, junto a los otros prisioneros, también Felicidad fue llevada al anfiteatro. Y como ya narré, enfrentó junto con Perpetuo aquella vaca salvaje y luego pues murieron a espada. Ella también pues murió mártir de Cristo, mártir del Señor. Amigos, hermanos, esta es la historia en breve de estas grandes mujeres, de estas heroínas de la fe, que siguen siendo un testimonio también para nosotros hoy. Amigos, hermanos, no olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó, darle a la campanita para seguir recibiendo los avisos de los próximos programas y suscribirse a nuestro canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidad y Perpetua y compañeros mártires, rueguen por nosotros.